¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Gracias por acompañarnos. Hoy es viernes y hoy más que nunca le recuerdo que algunos de nosotros sobrevivimos la semana. Y es que hoy viernes fue el día más mortal en Italia por el coronavirus. Los fallecimientos son ya 4.032 al registrarse 627 solo en las últimas 24 horas. Este viernes también se confirmaron 30 nuevos casos de coronavirus en Argentina. Suman 158 en total, de los cuales 3 murieron. Hay más de 18,000 casos de coronavirus en Estados Unidos. Brasil registra 11 muertes y 904 casos confirmados de coronavirus. Uruguay acumula 110 casos de coronavirus. Estos son solo algunos de los titulares alrededor del mundo. Esta noche, como siempre, entramos en detalle. Oiga, le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral conclu pandemia. Esa es la etiqueta que vamos a utilizar, por favor anótela o grábesela. Le voy a decir ahora por qué, le voy a explicar. Es numeral conclu pandemia, el hashtag es conclu pandemia. Todos sus comentarios, dudas, sugerencias con esta etiqueta, conclu pandemia, para poderla diferenciar, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Esa es la cuenta en Twitter, conclu pandemia es la etiqueta. ¿Por qué le pongo tanto hincapié hoy a las redes sociales? Bueno, porque nos dimos cuenta ayer la necesidad de muchos de ustedes ahí en casa de esclarecer dudas y más dudas y más dudas a nivel médico. Por supuesto, ayer acompañado por el doctor Huerta tratamos de esclarecer esas dudas, pero son muchas. Así que de nueva cuenta y mientras sea necesario, en tiempo real, estaré recibiendo sus preguntas a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, con la etiqueta conclu pandemia, para que el doctor Huerta de nueva cuenta nos ayude a responderlas. Así que todas sus dudas, tiene usted tiempo. Ahora le voy a dar un panorama general de lo que está ocurriendo en el mundo y Latinoamérica con el coronavirus. Vaya pensándolas, vaya enviándolas para que entonces en nuestro próximo segmento en tiempo real empecemos a responder, bueno, para que yo se las comunique al doctor Huerta y él nos ayude con sus respuestas. ¿Estamos claros? ¿Estamos listos? Y estoy pendiente, por supuesto, de todo lo que usted necesite saber o esclarecer. Ahora, en el panorama mundial sobre el coronavirus, se ha cobrado la vida de más de 10,000 personas ya en todo el mundo. Mientras unas regiones empiezan a ver la luz al final del túnel, sí, hay también buenas noticias, ¿no? Y otros empiezan a tomar conciencia, por fin. En China los contagios diarios se han desplomado, pero en Europa no hacen más que subir. Italia dice que se enfrenta al momento más difícil de su historia y en España lo peor no llega, a pesar de que superaron los 20,000 contagios y el millar de muertes. Y Estados Unidos ha entendido que el virus no va a desaparecer. Por fin lo entendieron, decía Trump. En la primavera, cuando venga la primavera, yo creo que se va a ir. Vamos a estar en cero, ¿no? Ya finalmente lo entendió Donald Trump, ya finalmente lo entendió la Casa Blanca. No va a desaparecer el coronavirus cuando llegue la primavera. Y en Latinoamérica ya experimenta la gravedad de esta pandemia. Vamos a repasar los números en nuestra región, recordándole, por supuesto, en que esta información se actualiza constantemente. Aquí estamos al pendiente de eso y tratamos de llevarle los últimos números, las últimas cifras. Vamos a repasar todos nuestros países latinoamericanos. Ponga atención entonces. En Argentina, iniciamos por orden alfabético. 158 casos en Argentina, 3 muertos.
El país amaneció paralizado con la entrada en vigor de la cuarentena obligatoria ordenada por el presidente Alberto Fernández y que durará en principio hasta el 31 de marzo. 31 de marzo. Los objetivos son que los nuevos casos aparezcan de forma escalonada y así frenar la propagación comunitaria. Bolivia, 19 casos, también hay más de un centenar de casos sospechosos, pero confirmados hay 19 y las autoridades consideran altamente probable la transmisión comunitaria. Desde este viernes rige el cierre de fronteras en todo el país, allá en Bolivia, hasta el 31 de marzo para buscar contener el coronavirus. El ministro de Salud, Aníbal Cruz, pidió a la población extremar las medidas de prevención y cuidado. Vamos a Brasil ahora, 904 casos positivos, 11 muertos. El Senado aprobó en una sesión remota la vigencia del estado de calamidad pública. Esto es hasta el 31 de diciembre, en Brasil, 31 de diciembre. Pero mucho antes, tan pronto como en abril, el sistema de salud podría entrar en colapso como resultado de la pandemia, según dijo el ministro de Salud, Luis Enrique Mandetta. Eso ocurre en Brasil. Nos vamos a Chile. 434 casos confirmados en Chile. El gobierno ordenó el cierre en todo el país por tiempo indefinido de cines, teatros, restaurantes, pubs, discotecas y eventos deportivos con público, lo que complementa la suspensión de clases y la cuarentena en algunas regiones. Esto es en Chile. En Colombia 145 casos. Bogotá está inmersa en un simulacro de aislamiento obligatorio por 4 días para que los ciudadanos entiendan cómo sería en caso de una cuarentena obligatoria. El lunes comienza la prohibición de llegada para todos los vuelos internacionales en Colombia. En Costa Rica los casos subieron a 113 casos en Costa Rica. Los muertos siguen siendo 2. El Ministerio de Salud reportó además los 2 primeros casos recuperados. Se trata de 2 turistas a los que ya se les dio el alta y el permiso para salir del país. En Cuba, el Ministerio de Salud Pública confirmó 21 contagios, 1 muerte y más de 500 casos sospechosos. 500 sospechosos. La isla cerrará sus fronteras por 30 días, esto a partir del martes de la próxima semana. Vamos a Ecuador. Es de los países con más casos en la región. Como usted ya lo sabe, a esta hora se confirman 426 contagios y 7 muertos. 3 pacientes se habrían recuperado, según el más reciente informe del gobierno. El Salvador se mantiene con un caso confirmado y 8 sospechosos. Nos vamos a Guatemala y el presidente Alejandro Yamatei confirma 13 contagios y 1 muerto. Las cifras oficiales en Haití se mantienen en 2. El país está en aislamiento total. En Honduras son 24 casos. El gobierno extendió el toque de queda a todo el territorio nacional. Y una buena noticia, ayer había dudas, de hecho preguntas sobre esto. Una mujer infectada dio a luz a un bebé que nació sano. Así es. Afortunadamente no hubo transmisión por parte de la madre al bebé, así que dio a luz, el bebé nació sano. En Jamaica se cuentan 16 casos, allí más de 150 personas están bajo cuarentena o aislamiento. México, 203 casos, 2 fallecidos. Las autoridades también contabilizan 3 personas que se recuperaron. Es el caso de México. Vamos a Nicaragua. Reportó este viernes su segundo caso. El paciente tiene antecedente de viaje a Colombia. Nos vamos a Panamá. Confirma 200 infectados y 1 muerto en Panamá. La mayoría de los pacientes están en sus casas, pero 11 de ellos necesitan cuidados intensivos. Paraguay ya confirmó la circulación comunitaria cuando hay 18 casos en total en el país y el primer muerto reportado hace tan solo unos minutos. El gobierno extendió hasta el 12 de abril el periodo de cuarentena. 12 de abril el periodo de cuarentena. Perú tiene 263 casos positivos y 4 muertos. El país enfrenta esta crisis con nuevo ministro de Salud y es que este viernes el presidente Martín Vizcarra juramentó a Víctor Zamora en el cargo. De ahí nos vamos a la Isla del Encanto, a Puerto Rico. El Departamento de Salud elevó a 14 el número de contagios en Puerto Rico. En República Dominicana los casos subieron de 34 a 72 en un día. De 34 a 72 en un día. El presidente Danilo Medina estableció el toque de queda en todo el territorio nacional. Ya hay 2 muertos, esto de República Dominicana. En Uruguay se cuentan 110 casos. Hasta ahora el país
no registra muertos por el coronavirus. Y Venezuela, el régimen de Maduro, en la última actualización que dio fue de 42 contagios. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, pidió la liberación de los 6 ejecutivos de Citgo detenidos en Venezuela debido al alto riesgo de que puedan contraer el virus. Los seis llevan detenidos en Venezuela desde noviembre de 2017. Ahora, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, estima que la crisis del coronavirus podría llevar a que el desempleo en la región suba en 10 puntos porcentuales. ¿Qué significa esto? Se lo voy a explicar para que lo entienda. 10 puntos porcentuales. Esto conduciría a que el número de pobres subiera de 185 a 220 millones de pobres. 220 millones de pobres. En tanto que las personas en pobreza extrema podrían ser 90 millones de personas en pobreza extrema. En Estados Unidos hay más de 18.100 casos confirmados y al menos 242 personas han muerto víctimas del COVID-19. Un miembro de la oficina del vicepresidente Mike Pence y candidato del Partido Demócrata, bueno, todavía no, obviamente, pero candidato en las internas, dio positivo. Así es. Aunque la administración informa que Pence, el vicepresidente Mike Pence, no tuvo contacto cercano con la persona. Hay otros 3 estados que han seguido la iniciativa tomada por California, ¿se acuerda? Se lo dimos a conocer ayer. Son Connecticut, Illinois y Nueva York. Han ordenado, ¿qué es lo que han ordenado? Bueno, los trabajadores no esenciales, quedarse en casa para frenar la propagación del coronavirus. Andrew Cuomo, el gobernador del estado de Nueva York, espera que la medida alivie lo que dice que se acerca a una saturación total del sistema de salud. Allá está nuestro compañero Gilbert Vega con más información. Hola Fernando, pues Nueva York es definitivamente el epicentro de la crisis por los casos de coronavirus en Estados Unidos. Eso lo ha dicho el alcalde Bill de Blasio al hacerle un llamado a los neoyorquinos para que atiendan una directiva que ha emitido el gobernador del estado, Andrew Cuomo, para que se detenga el 100% de la fuerza laboral, es decir, que los trabajos no esenciales, los trabajadores no esenciales, pues no tengan que salir a la calle como ha ocurrido y como lo hemos visto durante las últimas horas aquí, por ejemplo, en el Parque Central donde nos encontramos. Dice el gobernador Andrew Cuomo que lo esencial es cerrar esa válvula que está haciendo que pacientes lleguen a los hospitales, lo cual en algún momento podría hacer que se saturara el sistema hospitalario y de salud de la ciudad de Nueva York y también del estado. Hemos hablado con algunos miembros de la comunidad latina aquí sobre lo que piensan de esta medida y sobre cómo creen que los va a impactar también económicamente. Yo la encuentro muy bien porque realmente entonces está esparciendo de una manera muy rápida. A mí lo que me preocupa más es la vida y la salud, porque el negocio, la renta, el dinero, claro que es importante para uno vivir, tú sabes, pero que la salud está antes que todo. Bueno, es una medida buena porque si es para el bien de la población hay que hacerlo. Estamos entre dos, ¿no? Una parte que es por la protección de todos ante este virus, pero la parte de la economía también es muy fuerte para uno porque uno... no solo yo, muchos de los que estamos en esta área dependemos de los negocios. Esta determinación comienza a las 8 de la noche del día domingo y como parte de las peticiones que está haciendo el gobernador Andrew Cuomo es de pedirle a las personas mayores de 70 años que tengan algún problema de salud que no salgan a las calles. También insiste en que se deben acatar los llamados de la policía y que los negocios o empresas que no atiendan esa petición podrían recibir multas de parte del Estado. Gracias a Gilbert Vega. Le recuerdo que puede dejar sus comentarios en facebook.com/conclusionescnn, facebook.com/conclusionescnn. Y también ya listo para sus preguntas a través de Twitter para el doctor Huerta. Mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Esa es la cuenta en Twitter. Le pido que acompañe su pregunta o su duda con la etiqueta Conclupandemia en tiempo real. Le pediré al doctor Huerta que nos ayude, como lo hizo ayer por la noche, a responder todas sus dudas. Ya regreso entonces con él. El doctor Elmer Huerta es profesor en la Escuela de Medicina de la Universidad George Washington y experto en salud pública. Sus preguntas al regresar en vivo. Por supuesto, también hablamos con un emprendedor. Esto es muy interesante. Es un emprendedor argentino que tiene una aplicación útil en la lucha contra el coronavirus. Sí. Vamos a ver cómo es que funciona y la posibilidad de que esto pueda ser adoptado pronto por gobiernos latinoamericanos. Ya regresamos.
ver, le tengo una actualización, déjeme antes de ir con el doctor Huerta. El Salvador confirma 2 nuevos casos para un total de 3. Esto es en El Salvador. Las autoridades en El Salvador han confirmado 2 nuevos casos positivos de coronavirus en el país. Ahora suman 3 las personas contagiadas. Agregan que estas personas están aisladas. Los 2 nuevos casos son 2 salvadoreños que estuvieron en España y están cumpliendo las medidas de aislamiento. El viceministro de Operaciones en Salud dijo que los casos, fueron detectados mientras las personas estaban en cuarentena, por lo que no creen que exista riesgo a contagio, de contagio vaya a más personas. Entonces El Salvador confirma 2 nuevos casos para un total de 3. Estamos con el doctor Huerta. Ahora sí, vamos rápido, que esto es, como dicen aquí en Estados Unidos, rapid fire. Doctor Huerta, muchísimas personas ayer reaccionan, agradecen la respuesta en tiempo real, y yo lo molesto y le pido de nueva cuenta que me acompañe y me dice, Fernando, claro que sí. Y por eso me quito el sombrero. Doctor Huerta, bienvenido y gracias. Fernando, muchísimas gracias por estar contigo, con todos los televidentes. Estamos listos. Gracias. Gracias, doctor. Vamos, entonces, esto es, le digo, rapid fire, como dicen aquí en Estados Unidos. Doctor, una de las primeras preguntas que le quiero hacer es, las personas con diabetes, ¿deben de tener algún tratamiento, alguna precaución especial? ¿Pudieran tener una mayor afectación si se contagian de coronavirus? ¿Cuál sería la respuesta de lo que sabemos hasta ahora, por supuesto? A ver, hay que distinguir 2 tipos de riesgo, y esto vale para todas las personas. 2 tipos de riesgos. Riesgo de contagiarse lo tiene todo el mundo, igual si está con una persona infectada, si agarra algo que está sucio, ¿verdad? Todos tenemos el mismo riesgo. Riesgo de complicación es diferente, Fernando. Entre los jóvenes tienen riesgo de complicarse muy poco. Las personas mayores tienen riesgo de complicarse mucho más. Las personas mayores con enfermedades como la diabetes, presión alta y enfermedades del corazón también tienen un poco más de riesgo de complicación. Entonces el diabético debe controlar su azúcar muy bien y obviamente llevar las reglas básicas de prevención de lavado de manos, evitar estar con personas enfermas y quedarse en la casa en cuarentena si así lo dispone su país. Perfecto, ha quedado claro, doctor. Me dice Itza, me pregunta, para pacientes asmáticos, ¿cuáles deben ser las medidas de prevención o cómo diferenciar una crisis asmática, obviamente, de los síntomas del COVID-19? Muy bien, pues nuevamente, riesgo tenemos todos, el mismo riesgo de infectarnos si no seguimos las medidas básicas de prevención. En términos de riesgo de complicación, la persona asmática ya debe saber que cuando le da un resfrío al asmático o le da una gripe al asmático, es mucho más fastidioso que en cualquier otra persona. Igual con esto, estas personas con asma tienen un poco más de riesgo que puedan tener problemas. ¿Cuál es el síntoma más importante que indique que se puede complicar, Fernando? Una tos persistente y que lo lleva a que la falta de aire sea más intensa. Allí inmediatamente a buscar ayuda médica. Doctor, si una persona supera el coronavirus, es decir, se sana, ¿queda propenso a contagiarse de nuevo o se vuelve inmune? ¿Qué sabemos de eso? Excelente pregunta. Pues hoy día, 20 de marzo, Fernando, es el día 81 que conocemos a este virus. Mira, 81 días. Por lo tanto, no tenemos ningún paciente que haya pasado de 81 días. Por lo tanto, no sabemos si realmente se puede o no reinfectar. No hay respuesta a esa pregunta. Habrá que esperar quizás hasta fin de año, cuando tengamos pacientes que ya tengan un año, para ver si es posible que se reinfecten o no. Hasta este momento no se sabe. Carlos Pesantes, si una persona infectada estornuda sobre cualquier superficie, ¿qué tiempo de vida tiene el virus en ese lugar? Esta pregunta viene desde Ecuador. Carlos Pesantes, doctor. Muy bien, esta es una excelente pregunta. Antes de ayer sale un estudio muy importante publicado en la revista médica de Nueva Inglaterra, que es muy prestigiosa y hecha por investigadores de los Institutos Nacionales de la Salud y de la Universidad de California, muy prestigioso. Mira lo que han hecho. Han puesto unas máquinas, Fernando, y estas máquinas han pulverizado, con líquido obviamente, 2 tipos de virus. Este coronavirus nuevo y el
virus que causaba el SARS en el 2002. Y luego lo han espolvoreado en el aire de unos tambores especiales, unas máquinas, para ver qué pasaba. Cuando el virus caía en acero o en plástico, podía estar activo hasta por 3 días. Si el virus caía en un pedazo de cobre que pusieron allí, podía estar activo hasta por 4 horas. Y si caía en el cartón, hasta por 24 horas. Pero lo que fue importante, Fernando, es que ellos comprobaron que durante 2 o 3 horas podía haber los virus podían estar en el aire, en lo que se llama un aerosol. Es decir, 2 o 3 horas pueden permanecer en el aire. Esto es importante porque reevalúa el uso de las máscaras. Estuvimos diciendo, y todo el mundo lo decía, que las máscaras no debían ser usadas por las personas sanas. Este estudio yo creo que nos dice que debemos reconsiderar eso, por lo menos cuando una persona entra a una habitación cerrada donde podía haber estado una persona infectada que tosió, o a un hospital donde hay pacientes, debe colocarse una máscara. Qué interesante, esto es muy importante. La pregunta que viene al caso, que también estaban haciendo mucho aquí en redes, es precisamente el contagio vía aérea. Ya nos decía, doctor, puede vivir de 2 a 3 horas, pero vaya, ¿qué es más frecuente o qué es más efectivo en términos de contagio? ¿El contacto o el airborne, como le llaman, la transmisión aérea? ¿Cuál de las dos es la más contundente? Absolutamente, sin duda, el contacto aéreo, es decir, de persona a persona a través de la respiración, del gritar, del estornudar o del toser. Esa es la principal. La segunda es la vía en la cual uno toca objetos en los que ha quedado el virus y, como hemos dicho, puede durar días u horas dependiendo del material. Y hay una tercera, Fernando. Hay estudios que indican que las personas que pasan el coronavirus eliminan el virus por las heces, de tal modo que también podría ser fecal oral, como lo es la hepatitis A o algunas otras enfermedades, o el norovirus famoso que entra por la boca. Vaya, qué interesante, doctor. Déjeme marcar una pausa, doctor Huerta. Continúo recibiendo los comentarios y las dudas de todos ustedes a través de redes sociales. Está el doctor Huerta ayudándonos a responder en tiempo real, así que continúen durante el corte comercial enviándome, por favor. Tengo lista la de Raquel López. Bueno, no, la de Raquel López se la respondo yo. Dice, ¿cuándo se contendrá esta enfermedad? Raquel, ojalá tuviéramos una respuesta, pero aún no la hay. ¿Cuándo se contendrá? No lo sabemos. Dependen mucho de los países, de las medidas, de lo que tú, de lo que yo, de lo que todos hagamos para aislarnos, para mantener nuestra distancia de otras personas. Pero una fecha aproximada, Raquel, no hay. Ya regreso entonces con el doctor Huerta, profesor en la Escuela de Medicina de la Universidad George Washington, experto en salud pública. Sus preguntas en tiempo real. @soyfdelrincón es la cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. Con Club Pandemia, la etiqueta con Club Pandemia. Envíe por favor sus preguntas con esa etiqueta. Más adelante voy a hablar con un emprendedor argentino. Tiene una aplicación, una famosa app, que es específicamente para la lucha contra el coronavirus. Muy interesante. ¿Podría implementarse ya? Bueno, pues parece que sí. Ya regresamos. Estamos de vuelta, estoy con el doctor Elmer Huerta, profesor en la Escuela de Medicina de la Universidad George Washington, experto en salud pública, colaborador de CNN, está respondiendo sus preguntas en tiempo real. Hay una aquí muy interesante, doctor, de verdad que no la había escuchado, me parece válida. Dice, es Alejandro Gómez Farías, ¿por qué no se ha hablado de suspender las relaciones sexuales o no es necesario? Excelente pregunta. Pues no es necesario, porque este virus no se contagia por la vía sexual, se contagia por la vía respiratoria. Obviamente, si son parejas que se conocen de hace tiempo, es posible que una pueda contagiar a la otra, pero la relación sexual o relación sexual misma no está, digamos, no es una forma de contagio. El beso puede ser una forma de contagio. Aquí algo muy importante, doctor, también
porque parece que a la gente no le queda claro todavía que no hay una vacuna o un tratamiento. Entonces siguen muchos preguntando, ¿qué medicamento le recetan a un paciente contagiado? Pues hasta ahora no hay ninguno, ¿no, doctor? Exacto, no hay ninguno. Pero mira, esto es muy importante. Esta es la primera pandemia en la historia de la medicina, Fernando, en la cual el genoma, la estructura genética de este virus fue puesta en el Internet 10 días después que se conoció, la primera semana de enero. Eso ha permitido que científicos de todo el mundo empiecen a analizar este genoma y se den cuenta de sus partes débiles y qué partes del virus también son las que provocan más defensa en el ser humano. Estos dos conocimientos van a permitir, uno, que se fabriquen medicamentos contra esas partes débiles del virus y la vacuna. Ambos procesos toman mucho tiempo porque es muy cuidadoso y muy largo el proceso de fabricar un medicamento y una vacuna, Fernando, y eso no se hace en menos de 1 año y medio o 2 años. Nos pregunta doctor Tortibú, dice, ¿qué pasa con las personas hipertensas? ¿Puede afectarlas mayormente que a una persona sin problemas de hipertensión? La respuesta es sí. Los datos chinos y los datos que están saliendo de Italia y también aquí en Estados Unidos nos indican que las personas que tienen presión alta, enfermedades del corazón, constituyen el grupo más importante de lo que llamamos enfermedades asociadas en el paciente. De tal modo que sí, estas personas tienen más riesgo y estas personas deben ejercer una vigilancia más cuidadosa y una prevención más cuidadosa, Fernando. Terminemos con un mito, doctor Huerta, que me pregunta Richard Flores. ¿La prueba de aguantar la respiración durante 10 segundos es válida para saber si se tienen síntomas del COVID-19 desde Quito? Absolutamente no. Esa es una de esas cosas que circulan en el Internet y quiero recordarle a nuestros televidentes que por favor no le crean al WhatsApp, no le crean al Facebook. Por allí no circulan verdades. Que se peguen a un medio de comunicación. Aquí en CNN en español estamos tratando de dar información basada en ciencia y en evidencia, pero por favor no le crean al WhatsApp ni al Facebook. Eso lo he visto circulando por allí y no tiene absolutamente ningún asidero científico. Bien, había una aquí, se me pasó con tantas. Ya, esta pregunta es muy interesante. Yo ya sé la respuesta, pero el coronavirus, esto lo dice, pregunta Peter Anthony. ¿El coronavirus se ha presentado antes en el mundo? ¿Existió en el pasado o algo parecido a lo que hoy enfrentamos? Qué buena pregunta. Pues mira, hasta el año 2002 habían 4 coronavirus. Le voy a poner mi apellido. Habían 4 huertas hasta el año 2002. En el año 2002 apareció un quinto huerta, un quinto coronavirus que causó el SARS. En el año 2012 apareció un sexto huerta, un sexto coronavirus que causó una enfermedad que se llamó MERS. Y eran 6. Ahora, en diciembre del año pasado, ha aparecido el 7º miembro de la familia, cuyo nombre científico es el SARS-CoV-2 y el que está causando esta pandemia. Estos 4 primeros que existían, que desde hace muchísimos años, son los que causan 20 a 30% de los resfríos comunes en el ser humano, Fernando. Doctor Huerta, siguen llegando, pero ya no tenemos más tiempo. Lo haremos en la semana, en algún momento que usted tenga espacio en su agenda. De nueva cuenta haremos una sesión con el doctor Huerta, si me lo permite. Y de nueva cuenta, oiga, doctor, mil gracias por todo esto para nosotros, como periodistas, pues nada, esta facilidad, tener acceso a su conocimiento. Encantadísimo de estar contigo. Solamente decirle a los televidentes cuyos países han decretado lo que se llama una orden de inamovilidad, de que estén en movilización social, que este distanciamiento social es importante, no solo para proteger a las vidas, que es lo más importante, sino, Fernando, para proteger a los sistemas de salud, que si ocurren muchas enfermedades en un corto tiempo, no va a haber sistema de salud que lo aguante y no vamos a saber
dónde poner tanto paciente. Y nosotros no podemos darnos el lujo, como China, de construir 2 hospitales en 10 días. Así es que esto se hace no solo por la vida de las personas, que es lo más importante, sino para que los sistemas de salud de nuestra América Latina no se caigan a pedacitos, porque no van a tener dónde poner a tanto paciente, Fernando. Bien, completamente de acuerdo, doctor. Y además hay países latinoamericanos tan frágiles en sus sistemas de salud que bueno, imaginarlo sería terrorífico. Le mando un abrazo, doctor Huerta. Que tenga excelente fin de semana y de nuevo muchas gracias. Gracias. Hasta el lunes. Chao, Fernando. Gracias, el doctor. Gracias. Chao, chao. El doctor Elmer Huerta, profesor en la Escuela de Medicina de la Universidad George Washington, experto en salud pública. Voy a hacer una pausa. Espero haber aclarado con el doctor Huerta muchas de sus dudas. Aquí estamos al pendiente y estamos para eso, para aclarar sus dudas, terminar con los mitos, con los rumores, con las noticias falsas. Infórmese bien, tenga fuentes confiables, orígenes científicos que le den respuesta. Como lo decía el doctor Huerta, déjese del Facebook, el WhatsApp, el Twitter, el Instagram. Entreténgase con eso, pero no saque de ahí su información. No lo haga, por favor. Sea responsable también. Sea responsable, sea consciente. Así como hay médicos especializados en las cosas, en la salud, en la información también habemos especializados, ¿eh? También. Y también estudiamos para eso. No es así nomás. Una pausa. Voy a regresar. Voy a hablar con un emprendedor argentino. Tiene una app. Usted dirá, ¿una app? ¿Una aplicación para el coronavirus? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo puede ayudar una aplicación? Bueno, esta es muy interesante. La estuve revisando y créame que puede hacer una gran diferencia. Vamos a ver. Vamos a hablar con él. Le doy la bienvenida a Maximiliano González Kunz, es el director ejecutivo de la empresa Andrómeda. Es una compañía que desarrolló la aplicación Testéate, de hacerte un test, ¿no? Esto vinculado obviamente al coronavirus, pero es una aplicación sumamente interesante. Maximiliano, bienvenido. Gracias. Buenas noches, un gusto, ¿cómo andás? Bien, gracias. Maximiliano, uno diría de pronto ahí en casa, pero ¿cómo una aplicación nos va a ayudar para combatir o controlar el coronavirus? En este sentido, con el tema del distanciamiento social, el tema de la cuarentena, esta aplicación tiene, valga la redundancia, una aplicación importantísima. La estuve revisando. Explícanos un poco para que la audiencia entienda qué es lo que haría esta aplicación, cómo funciona. Bueno, principalmente llega para ordenar un poco el caos que está generando el coronavirus. Es una aplicación que nos da información en tiempo real, información fidedigna, un poco lo que vos estabas hablando de que hoy la gente recibe información de muchos lugares, la mayoría no es real, y esto, como esta aplicación conecta a las entidades gubernamentales con el individuo, en tiempo real le brinda información, lo cual le permite tomar decisiones, tanto de un lado por el otro, con información real. Además, y muy importante, uno puede generar o hacer un pedido de un test ante el menor síntoma que uno siente, puede entrar a la aplicación, pasar un par de protocolos, llenar varios campos, y eso automáticamente está conectado con las entidades sanitarias de cada lugar, que ellas nos van a ir informando qué es lo que tenemos que hacer, si nos tenemos que quedar en nuestra casa, si tenemos que dirigirnos a un lugar en particular, si nos van a ir informando con un turno, nos van a venir a buscar, depende de la gravedad del asunto. Y después, digamos, también muy importante es que genera un mapa que uno puede saber en la zona en la que está si hay otros individuos que están en cuarentena, que están infectados, que están en etapa de test. O sea, genera una posibilidad que hoy no existe acá en Argentina, pero uno lo ve en España, en Italia, en todos lados, incluido en Estados Unidos, que cuando la gente tiene un síntoma no sabe muy bien a dónde ir. Las líneas de teléfono no funcionan o están llenas, uno termina yendo a un instituto hospitalario cercano, pero que justo no es el en el cual realizan el test, está desorganizado. Generalmente esto nos ha sorprendido a todos y va evolucionando muy rápidamente. Entonces creemos que es importante que uno cuente en el teléfono como una aplicación más, como las que usa diariamente, pero que tenga una información real y fidedigna. Imagínense que acá en Argentina en este momento estamos en una cuarentena total, cuando hasta hace poco eso no pasaba.
Y bueno, de tener una aplicación funcionando como esta, sería mucho más fácil orientar a las personas y dentro de 15 días puede volver a cambiar y esto es lo que nos daría la posibilidad de ir comunicándonos y yo desde mi casa ir sabiendo qué va cambiando, si hay alguna información del resto del mundo, de la zona. Y nada muy importante es que a las autoridades le da la posibilidad de estar siguiendo también todos los casos. Del momento que yo me voy a hacer un test, automáticamente esto entra al sistema y pueden seguir mi caso, digamos, en dónde tengo que estar, si estoy cumpliendo una cuarentena, si agravé mi estado. Entonces, creo que es algo fundamental hoy para organizar lo que yo te decía, que es el caos que genera la información y la logística de todo esto. Sí, es que abarca todos los puntos del procedimiento, es decir, tiene las medidas de prevención en la aplicación, ¿no? Todos los cuidados necesarios. Los síntomas, llenas un formulario, ves tus síntomas, los pones ahí. Eso Totalmente. También te da la oportunidad a través de la aplicación de solicitar un test y te dice dónde puedes ir a aplicártelo precisamente, un mapa de casos para saber, esto es muy importante, estás en casa y dices, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estoy del coronavirus? Bueno, resulta que no hay nadie en tu cuadra o al lado de ti, tu vecino tiene coronavirus, la aplicación te da estos puntos también en tiempo real y por supuesto la comunicación con autoridades para darle seguimiento a tu caso. Por supuesto, la pregunta que muchos harán, y tenemos que aclararla, Maximiliano, es Sí. ¿qué pasa con mi data? ¿Qué tan seguro es que yo le dé estos datos a un gobierno? ¿Puede ser utilizado para otras cosas o no? Mira, primero que nada, los datos son muy sencillos, los que se piden son datos que ya cualquier gobierno tiene, porque uno pone nombre y apellido, el número de documento y un teléfono. O sea, no es importante aclararlo, es muy buena tu pregunta, de que no son grandes datos los que se piden, son muy básicos y es solamente para identificar a la persona o a la persona que uno le va a realizar el test, porque también uno se inscribe en la aplicación, pero después yo puedo generarle un test a mi hijo o a mi mujer o a alguien pariente cercano. Entonces, eso es importante para aclarar. Pero además, los datos están encriptados y solamente los pueden ver las entidades sanitarias que están revisando mi caso. Y fíjese, ahí en casa, aquí lo tengo precisamente en el documento que me envían, le voy a decir, le dicen, ¿no? Para solicitar el test, por favor, complete el formulario. Nombre y apellido, edad, el DNI, sí, que es un documento de identidad, ¿no? En este caso, exactamente. No sé, cada país lo maneja diferente. Entonces dice fiebre, usted pone ahí si tiene fiebre o no. ¿Cuántos grados tiene fiebre? Tos, pone si sí o si no, dolor de garganta, dificultad para respirar, visité otro país en los últimos 14 días. Entonces, ahí ya, esa es la información que usted está dando. Entonces dice, sí, solicita el test y en la misma aplicación te dice, vaya por favor al tal hospital que está en tal dirección y tal lugar. Es decir, te dice a dónde ir también. Sí, en realidad esos son los campos realmente y obviamente que depende del protocolo sanitario de cada país, puede agregarse algún otro dato o inclusive puede ir modificándose con el tiempo. O sea, tranquilamente se podrían pedir más datos o uno está recibiendo información de que a veces van cambiando o se están agregando síntomas, entonces eso se iría agregando automáticamente en la aplicación, pero cuando uno realiza el test, automáticamente la aplicación se conecta con la entidad sanitaria y es esa entidad la que va a marcar qué es lo que hay que hacer. Eso no es automático, sino que depende lo que el test marque y digamos, la gravedad del asunto y en el momento que se encuentre la situación, nos van a marcar diferentes cosas. Lo importante es que yo voy a llenar eso y me voy a quedar tranquilo que voy a ir recibiendo la información en el momento de qué es lo que tengo que ir haciendo y a dónde lo tengo que hacer. Acá hay muchos casos de personas que estuvieron 5 horas afuera de un hospital porque, digamos, llegaban, no era el lugar indicado, no había información, no los estaban esperando. Además, por el miedo a que contagien a otros pacientes, no los dejan ingresar al hospital o uno termina contagiándose de otra cosa, digamos. Eso es lo que se genera hoy en la mayoría de las clínicas y los hospitales. De esa manera, digamos, con tan solo esos campos, uno ya puede acceder a este sistema logístico sanitario. Es muy importante, es una forma de controlarlo mucho más a detalle. Maximiliano, antes de despedirme brevemente, sí, esto obviamente es el diseño de una aplicación que no se limita a Argentina,
que tampoco tiene que trabajar necesariamente a nivel global, es decir, todo un país, puede ser sectorial, puede ser por poblaciones, por ciudades, pero esto se puede aplicar en cualquier parte de Latinoamérica, adaptándose obviamente a las necesidades de cada país, ¿correcto? Totalmente. Esta es una aplicación que está abierta a cualquier gobierno o cualquier zona que lo quiera incorporar. Es importante entenderlo que esta es una aplicación que se nutre justamente del sistema de salud, ¿no? Gubernamental. Es la manera que la información sea real y es en el momento que los usuarios se la van a poder bajar a medida que lo vayan incorporando diferentes países o diferentes zonas. En Argentina podría tenerlo el gobierno nacional o lo puede tener un gobierno provincial o municipal y lo puede tener cualquier, en este momento, gobierno de habla hispana y estamos trabajando para incorporarla en inglés en muy breves momentos. Pues ahí está, me están preguntando ya muchas personas, ¿ya está la aplicación en uso? ¿Ya se puede bajar? No, todavía no. La aplicación está desarrollada por Maximiliano, precisamente González Kunz y su empresa, pero aún no se baja. ¿Por qué? Porque primero tendría que aceptarla el gobierno de un país para poder nutrirlo con toda la información. Es información oficial y requerimientos oficiales de procedimiento. La aplicación se nutre de toda esta información oficial. Todavía no está. Exactamente. Ojalá pronto veamos. La aplicación está lista y inclusive en la página web vamos a ir informando, que es testeate.app. Vamos a ir informando en descargas en las zonas o los países que se van incorporando, como para que la gente se la pueda ir bajando en el momento. Perfecto. Entonces entren a testeate app. No, testeate.app, ¿no? .app. Testeate.app. Y ahí ven donde ya la han bajado, donde ya está habilitada, si se va a implementar en otros países, etcétera, pero ya está lista, claro, obviamente, en el de que la vayan adaptando. Maximiliano, gracias. Buenas noches, buen fin de semana y estamos en contacto. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Hasta luego. Al contrario, Maximiliano González Kunz es el director ejecutivo de la empresa Andrómeda que desarrolló esto que se llama Testéate, esta aplicación. Hago una pausa. Soy Fernando del Rincón. Pase el mejor fin de semana, pero siempre consciente de que el aislamiento en este momento es la mejor solución. No salga de casa. Descanse, disfrute, en familia y tranquilo. Que la pase lo mejor que pueda. Lo veo el lunes.